Hola, ¿qué tal, gente? Bueno, este videito lo hago porque ya me lo habían pedido bastante y es cómo crear nuestra propia empresa de conducción de camiones. Y efectivamente, así como me está saliendo aquí el reporte que me dice que acabo de ganar $7,000 por mi empresa de buses, también vamos a poder crear empresas de camiones. Así que para este video trataré de hacerlo más rápido y lo más concreto, tratar de aclarar todas las dudas y darles las mejores recomendaciones. Así que bien, si ustedes ya vieron el video que les subí de cómo hacer una compañía, cómo crear una compañía, recomiendo ir a verlo porque es necesario, ya que de ahí mismo vamos a tomar en cuenta que ya teníamos creada una compañía. En mi caso, todos estos que ustedes ven aquí son buses, a excepción de este. Y recuerden que solo tienen slot para 5 o 6 vehículos, pero ustedes pueden añadir un slot pagando 50,000 para que se los desbloquee. Ahora bien, ustedes van a tener que ver esto de Truck Route, que son las rutas de camiones. Y como pueden ver, aquí tenemos 0 de 20. Lo que vamos a hacer es darle a añadir y les voy a mostrar una básica, que esta es la básica de todas. Y es primero que nada seleccionar en esta parte, vean aquí, vean bien donde voy a seleccionarles esta granja de arroz. Aquí ustedes la seleccionan y como pueden ver se selecciona como principal o como número 1, y luego está el supermercado al que vamos a ir ahora y también lo seleccionamos. Ahí como pueden ver se marca 1 y 2 y se hace este recorrido, gente. Ustedes le dan a OK. Esto es simplemente una, como si fuera, por así decirlo, una recomendación o un ejemplo. Y bueno, yo para esta ocasión yo les voy a recomendar que ustedes compren de estos vehículos. No necesariamente tienen que ser estos, pero yo les recomiendo que utilicen vehículos de este tipo de cargas. En mi caso, pues voy a hacer este tutorial como para principiantes, super principiantes, y voy a comprar este vehículo que solo cuesta 8,000, o sea, literal lo regalan. Y este pues es bastante pequeñito. Ustedes pueden conseguir este si están iniciando, pero pueden conseguir otros de carga. Yo les recomendaría que sean de este estilo para que puedan llevar este tipo de cargas. Ahora bien, para que todo esto les funcione, recuerden que cada una de las construcciones les dice que necesitan. Como pueden ver, aquí dice cargo requerido, volquete, o sea, esta vamos a poderlo asignar con una volqueta para que haga este trabajo y entregue el suplemento de arena fina. Como pueden ver, en eso consiste este trabajo. Y en mi caso les recomiendo que utilicen este tipo de camiones así, de este tipo de carga, o esos que van pasando ahí, que también los tenemos para transportar combustible, ya que estos van a mejorar. Claro que también se puede con los camiones grandes, pero recuerden que estos camiones o la IA de estos camiones es bastante torpe a la hora de llevar trailers o vehículos grandes. Así que si ustedes quieren perder el tiempo, estresarse por todo viendo cómo simplemente se atascan, pues ahí está complicado. Ahora bien, ya teniendo la compañía de camiones, la ruta creada y el camión que vamos a asignar, ustedes simplemente vienen a esta parte, se le dan a añadir un vehículo. En mi caso, pues yo tengo que eliminar de la empresa este, y voy a ver cómo se llama este mismito, se llama Davo. Así que lo que vamos a hacer ahorita es añadir al Davo, lo añadimos como pueden ver a la empresa y aquí ya nos quedaría asignado. Ahora le vamos a dar una ruta, seleccionamos la ruta normal y como pueden ver automáticamente, como en el caso de los camiones, se nos ha asignado un conductor que va a realizar la ruta que le hemos dado, la cual pues va a ser cualquiera de las que hayan asignado. Puede ser la ruta que les mencioné, que es esta, la misma que va a ser. Vean cómo se dirige al punto 1, va a cargar y se va a dirigir al punto 2, y así pues simplemente vamos a tener que fiscalizar con la tecla O. Vamos a estar teniéndole que dar a este botón, al igual que con los otros camiones que tengamos en la empresa, o en este caso buses, para que estén reparando, porque recuerden que si este valor o esta barra llega al mínimo o a 0, el camión va a dejar de funcionar y automáticamente ya no va a hacer absolutamente nada. Así que bueno, gente, esta es la forma en la que ustedes van a poder, de la misma forma en la que tienen una empresa de camiones, también van a poder tener buses o viceversa, o pues por qué no quedarse con ambos. Y así, gente, es como ponemos a trabajar a más NPCs para que ganen dinero por nosotros, y nosotros mientras tanto poder encargarnos de
rutas o camiones más grandes. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado esta guía. Déjenme saber en la caja de comentarios si todo les ha salido bien y pues si quieren más contenido de rutas de camiones que ustedes puedan hacer. Así que espero que les haya servido y nos vemos en el siguiente tutorial.